¿verdad? Porque la Biblia establece claramente que todos tenemos un final. Y en ese final, desgraciadamente, como vamos a examinar ahorita, la intelectualidad de la mayor parte de los astrofísicos, físicos, matemáticos, no todos, pero casi siempre el ateísmo está respaldado por mucha amargura. El 97% del ateísmo son personas amargadas con Dios por circunstancias en su vida que no pudieron ellos resolver y se volvieron contra un creador cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, tratando de entender, ¿verdad?, que nuestra intelectualidad es limitada, y cuando el ser humano a través de su intelecto trata de entender a Dios, acaba loco. Como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche, como Bertrand Russell, como todos los grandes ateos que vamos a mencionar más adelante. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca va a poder entender a Dios. Tiene Dios que bajar a nuestro nivel, y lo hizo hace 2000 años en la persona de Jesucristo, y nos dejó sus pensamientos en este libro que se llama la Biblia. Entonces, hasta que el ser humano no comienza a estudiar la Biblia con humildad, reconociendo que le necesitamos, nos vamos a seguir peleando con él. Porque, como dicen en mi tierra, como de un teofilito, seguirás sin entenderlo y morirás en las tinieblas. Nacemos en las tinieblas, vivimos en las tinieblas, y qué triste es morir en tinieblas también, sin dejar ningún legado de esperanza a nuestros hijos, ni esperanza a la humanidad tampoco. Muy bien, no cabe duda, damas y caballeros, que la historia humana ha sido marcada por guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de los aproximadamente 6,000 años de historia que la humanidad tiene, solamente han habido 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solo ha habido 25 años de paz. Violencia, destrucción, terrorismo, golpes de Estado, muertes, etcétera, etcétera. Solamente en el siglo XX hubo más de 125 millones de personas muertas debido a 2 guerras mundiales y a diferentes ideologías que tuvieron como raíz el ateísmo precisamente. Actualmente hemos llegado al siglo XXI y podemos preguntarnos qué cerca estamos realmente del final de los tiempos. ¿Nos encontramos viviendo en la última generación? ¿Tiene el ser humano acaso algo más en el futuro a través de lo cual podemos nosotros proyectarnos? ¿Tenemos una esperanza de cambiar las condiciones tan lastimeras y tan patéticas en las que el globo terráqueo se encuentra? Donde ya el aire, la comida, las bebidas, el agua, todo está completamente contaminado, donde la degradación moral ha llegado a límites estratosféricos. ¿Hay alguna esperanza para el mundo? ¿Podrá la humanidad cambiar? ¿O será realmente, sin que nos demos cuenta que esto es lo peor de todo, que nos estamos autodestruyendo? La autodestrucción del ser humano es imperceptible por la mayor parte de los seres humanos. Y a muchos les ha sucedido lo que le sucede al famoso experimento de las ranas. Tú tomas una rana hoy en la noche y llévala a tu casa, agarra una olla de agua y la pones en la estufa y pones a calentar el agua. Y mete ahí la ranita. Desde luego que esa olla la vas a tirar después, ¿verdad? Y prende la temperatura del agua, y el agua va a comenzar a hervir, y la rana se adapta a su sangre a la temperatura del agua y no se sale del agua, no brinca, se muere hervida. Y así es como está actualmente la moral en el mundo. Nos estamos acostumbrando y estamos tolerando todo, a que todo es normal. Que ya el homosexualismo es normal, que los matrimonios gays son normal, las películas que vemos, la violencia, el terrorismo, ya estamos adaptándonos a un mundo donde este libro que nos dejó Dios nos dice que no es nada normal, sino que estamos al punto de nuestra propia autodestrucción. Vamos a hacer a continuación un análisis geopolítico, tecnológico, científico y filosófico del siglo XX para poder descubrir los increíbles avances de la tecnología que alcanzó el siglo XX, los descubrimientos científicos jamás antes vistos, las naciones profetizadas en la Biblia
que son actualmente los que están tomando el protagonismo en el Medio Oriente, en Europa y en América, y que son las naciones que la Biblia hace más de 2600 años, a través de los profetas hebreos, determinaron que ocuparían el último punto de protagonismo antes que Jesucristo regresara a este mundo. Vamos a ver a continuación también, ¿verdad?, que las filosofías que han envenenado a la humanidad en los últimos años se encuentran principalmente en las universidades, donde tus hijos y mis hijos están educándose o han recibido su educación. Y a través de este análisis que a continuación haremos, vamos a encontrar la raíz de los problemas humanos, la razón del por qué se encuentra el globo terráqueo y las sociedades como se encuentran, las condiciones en que se encuentran y por qué el mundo está siendo azotado de una forma increíble, donde los climas han cambiado, donde ya hay frío, debe haber calor, debe haber frío, y donde es una erupción completa de antagonismo en contra de todo lo que es la ecología y la depravación moral que amenaza principalmente a nuestra sociedad. Vamos a ver primero el siglo XX y vamos después a terminar con el siglo XXI para ver en dónde nos encontramos. En el siglo XX, la Biblia profetizó hace 2600 años. Los que tengan su Biblia la pueden abrir en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Estoy leyendo un libro que fue escrito hace 2600 años, damas y caballeros, por un profeta llamado Daniel, que vivió bajo dos imperios. El famoso imperio babilónico del rey Nabucodonosor en el año 583 a.C., y en el imperio de los medos persas bajo el rey Darío. Posteriormente, los griegos conquistaron a los medos persas, los medos persas conquistaron a Babilonia y los romanos conquistaron a los griegos. Vemos que de una forma impresionante, la Biblia nos delinea a través de este libro de Daniel el orden cronológico en que los gobiernos del mundo iban a sucederse uno tras otro, tal como la historia lo confirma. Y en este capítulo 12 de Daniel, versículo 4, Dios le dice a Daniel, cierra las palabras que a continuación le va a dictar un ángel, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo que te voy a decir, Daniel, hace 2400 años, van a pasar 2400 años o 2600 años y nadie las va a entender. Porque las palabras o la profecía, este misterio escondido que te voy a revelar, no se va a entender hasta cuando la humanidad llegue al final de la historia. ¿Y qué cosa es lo que Dios le revela a Daniel? Que en los últimos tiempos el conocimiento iba a aumentar. La ciencia aumentará. Damas y caballeros, es increíble que hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Es increíble que hasta 1903 los primeros norteamericanos, hermanos Wright, hacen la primera tentativa de volar. 1904 y 1905, Henry Ford saca a la venta el modelo T, que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, los doctores Enrico Fermi y Oppenheimer, alemán e italiano, respectivamente, comienzan a bombardear el uranio 235 para producir la famosa fisión nuclear, produciendo por primera vez la primera bomba atómica, que fueron soltadas 2 de ellas en el mes de agosto del 45 en Hiroshima y Nagasaki, puertos japoneses
con más de 150,000 japoneses muertos. 1956-57 se lanza la primera plataforma espacial. 1969, el hombre llega a la luna. 1970, el internet y los iPhones comienzan a prevalecer en el mundo entero, haciendo un mundo impresionantemente comunicado, donde el internet ha abarcado tal condición que ya nadie puede vivir sin su iPhone. Por ejemplo, yo conozco personas que se les olvidó el iPhone y entran en un estado de estrés en 2 horas que no tienen el iPhone. Es increíble la condición en la que el mundo se encuentra, adicta a la tecnología del siglo XX. Pero sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos en el siglo XX, tan impresionantes que hubo, y la tecnología tan impresionante que hubo, el descubrimiento más grande del siglo XX, y además con este descubrimiento se selló el proyecto científico más grande del siglo XX, fue el proyecto que se tituló del genoma humano.